Hay momentos en la vida que te llegan de una forma tan limpia, tan sin aviso, que tardas unos segundos en entender lo que acaba de pasar. No porque seas lenta, sino porque tu cerebro simplemente no tiene ningún archivo guardado para procesar algo así. Yo tuve uno de esos momentos un martes por la tarde, en una sala de reuniones con la temperatura del aire acondicionado demasiado baja y una taza de café que ya se había enfriado del todo. Y lo que ocurrió después de ese martes es lo que voy a contaros hoy. Voy a contaros cómo 8 años de trabajo, de clientes cuidados, de contratos renovados, de correos respondidos a las 10 de la noche, se resumieron en una conversación de 20 minutos. Cómo una persona a la que yo consideraba mi jefa decidió que su amiga valía más que mi historial. Y cómo, sin decir ni una sola palabra de más, sin hacer absolutamente nada que no fuera mi trabajo hasta el último día, todo se vino abajo para ella sin que yo tuviera que mover un dedo. Si estás en un trabajo donde sientes que eres invisible, donde das más de lo que recibes y nadie parece notarlo, quiero que te quedes hasta el final. Porque esta historia es para ti. Y antes de que empiece, si ya sabes que este tipo de historias te llegan al alma, dale al like ahora y suscríbete para no perderte ninguna. Publico todas las semanas y la comunidad que se está formando aquí es de las que vale la pena. Trabajaba en una agencia de publicidad mediana. No de las grandes con oficinas de cristal en el centro y futbolín en la sala de descanso, pero tampoco una agencia pequeña con 3 personas apretadas en un piso compartido. Era un término medio, unos 30 empleados, clientes sólidos, proyectos reales. El tipo de agencia donde si hacías bien tu trabajo, notabas que importabas. Mi puesto era el de gestora de cuentas. Account Manager, si os gusta el término en inglés, aunque yo nunca le encontré el glamour. En la práctica lo que hacía era ser el puente entre los clientes y el equipo creativo. Yo era quien recibía la llamada cuando un cliente estaba nervioso. Yo era quien calmaba las aguas cuando el equipo de diseño entregaba algo que no era exactamente lo que se había pedido. Yo era quien recordaba que el contrato de renovación vencía en 30 días y que había que preparar la propuesta con tiempo. Llevaba 8 años haciéndolo. 8 años en la misma agencia, con la misma cartera de clientes que había ido creciendo poco a poco. Cuando entré, gestionaba 4 cuentas pequeñas. Cuando me fui, llevaba yo sola una cartera que facturaba 900.000 euros al año entre todos los clientes recurrentes. No lo digo para impresionar. Lo digo porque ese número importa para entender el resto de la historia. La directora creativa se llamaba Valeria. Había llegado a la agencia 2 años antes que yo me fuera, con mucho ruido y muchas ideas. Era el tipo de persona que habla muy bien en las reuniones, que usa palabras como narrativa de marca y ecosistema de contenidos con una fluidez que hipnotiza a los directores. Físicamente imponente, siempre bien vestida, con una seguridad que a mí me costó tiempo aprender a distinguir de la competencia real. Al principio me cayó bien. Nos llevábamos bien, de hecho. Teníamos estilos distintos, pero los 2 primeros años encontramos un ritmo de trabajo que funcionaba. Ella hacía propuestas creativas que a veces sorprendían a los clientes. Yo me encargaba de que esas propuestas llegaran a buen puerto sin que la relación se tensara. El problema empezó, como suele pasar, de forma muy silenciosa. Primero fue una reunión a la que no me invitaron. Luego fue una decisión sobre un cliente mío que se tomó sin consultarme. Luego fue un correo copiado donde claramente se hablaba de mi cartera de clientes y yo aparecía en copia, no como interlocutora principal, sino como alguien a quien simplemente se informaba. Fui notando la distancia. Pero me dije lo que nos decimos todos cuando no queremos ver lo que se está formando, que eran cosas sin importancia, que quizás yo estaba siendo demasiado sensible, que en las agencias siempre hay un poco de tensión. El martes que os decía llegó a finales de octubre. Valeria me pidió que pasara por la sala de reuniones pequeña, la que usaban para las conversaciones que no querían que el resto de la oficina escuchara. Eso ya era una señal. Nunca me habían convocado a esa sala para nada bueno. Estaba ella y también el director general, un hombre llamado Marcos que llevaba la agencia desde hacía 15 años y que, honestamente, en los últimos tiempos parecía delegar cada vez más en Valeria sin hacerse demasiadas preguntas. Me senté. Valeria habló. Marcos asintió mientras ella hablaba. Lo que me dijeron, resumido, fue esto.
Habían tomado la decisión de reestructurar el departamento de cuentas. Iban a incorporar a alguien nuevo que aportara una visión más alineada con la dirección estratégica actual. Mi puesto, tal como estaba configurado, iba a desaparecer. Me ofrecían una posición de apoyo a cuentas, que era básicamente hacer trabajo administrativo a la mitad de mi sueldo actual, con la posibilidad de evolucionar dependiendo de cómo se desarrollara la nueva estructura. Y la nueva persona, dijeron sin que yo preguntara, empezaría al mes siguiente. Yo no dije nada durante un buen rato. No porque no tuviera nada que decir. Tenía mucho. Tenía 8 años de argumentos. Tenía 900.000 euros en facturación anual. Tenía clientes que llevaban trabajando conmigo desde antes de que Valeria pisara esa agencia por primera vez. Pero no dije nada porque hubo un segundo muy específico, en el que miré a Marcos y vi que él no me estaba mirando a mí. Estaba mirando la mesa. Y en ese segundo entendí que la decisión no solo estaba tomada, sino que llevaba tomada bastante tiempo. Que esta reunión no era una conversación. Era un trámite. Y cuando algo es un trámite, gastarte en él no sirve de nada. Así que lo que hice fue preguntar, con una calma que todavía hoy me sorprende, cuánto tiempo tenía para decidir si aceptaba la nueva posición o me iba. Me dijeron que 2 semanas. Les dije que lo pensaría y que les daría una respuesta antes de que acabara el plazo. Me levanté. Cogí mi taza de café frío. Salí de la sala. Y en el pasillo, mientras caminaba hacia mi mesa sin que nadie me mirara porque nadie sabía todavía lo que acababa de pasar, pensé una cosa muy concreta. Necesito hacer una llamada esta tarde. Para entender por qué lo que vino después ocurrió como ocurrió, necesito explicaros qué hacía yo exactamente. Porque cuando la gente oye gestora de cuentas, lo primero que imagina es a alguien que lleva una agenda bonita y va a comer con clientes. Y sí, había algo de eso. Pero era la parte pequeña. La parte grande era otra. Cuando llevas años con los mismos clientes, con los mismos interlocutores al otro lado del teléfono, construyes algo que no aparece en ningún manual ni en ningún contrato. Construyes confianza. Y la confianza en los negocios es exactamente igual que la confianza en las relaciones personales. Se tarda años en crearla y se puede destruir en una tarde. Pongamos un ejemplo concreto. El cliente principal de mi cartera, al que llamaré Diego, que no es un nombre real, llevaba 6 años trabajando con la agencia. Pero llevaba 6 años trabajando conmigo a mí. Había una diferencia enorme entre esas dos frases. Diego era el director de marketing de una empresa de distribución de tamaño mediano. Un hombre meticuloso, un poco desconfiado por naturaleza, que cuando empezamos a trabajar juntos me hizo la vida relativamente difícil durante los primeros meses. Tenía sus ritmos, sus formas de hacer las cosas, sus cosas que no negociaba. Si le enviabas un informe un viernes por la tarde, lo leía el lunes por la mañana a primera hora y esperaba respuesta ese mismo día. Si había un cambio en el equipo creativo, quería saberlo con antelación, no cuando ya estaba hecho. Si había un problema con una entrega, prefería que se lo dijeran antes de que venciera el plazo que después. Yo sabía todo eso. No porque lo tuviera escrito en ningún sitio, sino porque llevaba 6 años prestando atención. Y así era con cada cliente. Sabía quién prefería que le llamaras antes de enviarle el correo. Sabía quién necesitaba que las propuestas tuvieran un resumen ejecutivo de no más de media página al principio porque no tenía tiempo de leer el documento completo antes de una reunión. Sabía quién estaba pasando por un momento de presión interna en su empresa y necesitaba que nuestra relación fuera especialmente sin fricciones ese trimestre. Sabía quién se ponía nervioso si no le confirmabas que habías recibido su correo en menos de 2 horas. Eso no es información que se transfiere en un documento de traspaso. No completamente. Puedes escribir las instrucciones generales, pero el matiz, el instinto, la capacidad de leer entre líneas de lo que te dice un cliente, eso se construye con tiempo y con atención. Y nadie en la agencia, excepto yo, había prestado esa atención durante todos esos años. El equipo creativo interactuaba con los clientes en las presentaciones. Marcos los saludaba en los eventos sectoriales. Pero el día a día, la gestión real, las llamadas difíciles,
Los momentos donde un cliente estaba a punto de irse y se quedaba porque alguien le dedicaba el tiempo necesario para entender que le estaba molestando. Eso era yo. Y lo había sido durante 8 años. Lo que Valeria y Marcos no habían calculado, o quizás si lo sabían y simplemente no les importaba, era que una cartera de 900.000 euros no es solo un número. Es una red de relaciones. Es un tejido de conversaciones acumuladas, de promesas cumplidas, de pequeñas cosas recordadas. Y ese tejido no se traspasa en una carpeta de Google Drive. También hay que decir algo sobre la amiga que iban a poner en mi lugar. No la conocía. Supe su nombre por casualidad, porque una compañera me lo mencionó sin darse cuenta de que yo no tenía idea. Se llamaba Sofía. Había trabajado con Valeria en una agencia anterior. No tenía experiencia gestionando cuentas de ese volumen. Su perfil, lo poco que pude ver, era más de comunicación y relaciones públicas que de gestión comercial directa. Nada de eso significaba que fuera mala profesional. No lo sé y nunca lo sabré con certeza. Pero sí significaba que iba a entrar a gestionar relaciones de años sin haber construido ni un solo día de esa historia. Y yo, que llevaba 8 años siendo el pegamento invisible de todo eso, salía por la puerta sin hacer ruido. La llamada que hice esa tarde del martes fue a una persona que había intentado contratarme 2 años antes. Se llamaba Irene. Era directora de una agencia más grande, más moderna, con una cartera de clientes internacionales y una estructura de equipo que a mí siempre me había parecido más sana que la que yo vivía. 2 años atrás me había buscado ella, habíamos tenido conversaciones, pero en ese momento yo no estaba lista para moverme. Tenía la sensación de que quedaban cosas por hacer en la agencia, de que había invertido demasiado como para irme a medio camino. Qué curioso que ahora eso me hiciera gracia. Llamé a Irene. Le dije que las circunstancias habían cambiado y que si la oferta que habíamos hablado 2 años atrás seguía siendo de alguna forma relevante, me gustaría retomar la conversación. Me dijo que habláramos esa semana. Hablamos. Y en menos de 10 días tenía una oferta firmada sobre la mesa. Mejor salario, mejores condiciones, un equipo con el que hablar nada más del primer día me pareció que iba a aprender cosas. Así que el día que volví a la sala pequeña para dar mi respuesta, la respuesta fue sencilla: me voy. Marcos me miró como si esperara que dijera algo más. Valeria asintió con esa expresión de quien ya sabe lo que va a pasar y está controlando la situación. Les dije que haría el traspaso de forma ordenada durante el tiempo que quedaba, que dejaría todo documentado, y que si necesitaban algo concreto que me lo dijeran. Y aquí es donde está el punto que no tiene vuelta atrás. Porque lo que Valeria hizo en ese momento, lo que todos asumieron que ocurriría, era que yo haría el traspaso no solo de documentos sino de relaciones. Que llamaría a Diego y a los demás clientes importantes para presentarles a Sofía. Que les daría contexto. Que les dijera, en esencia, que la agencia seguía siendo de confianza y que la nueva persona merecía una oportunidad. Eso es lo que suele pasar. Eso es lo que se espera. Y nadie me lo pidió directamente. Nadie tuvo la conversación conmigo de oye, necesitamos que hagas este trabajo de transición relacional. Simplemente lo dieron por supuesto. Como habían dado por supuesto muchas otras cosas durante 8 años. Yo hice el traspaso que me correspondía hacer. Documenté los contratos, los calendarios de entrega, los términos de cada acuerdo, los datos de contacto, los historiales de facturación. Dejé todo organizado en carpetas con nombres claros. Si alguien abría esa carpeta y sabía leer, encontraba todo lo que necesitaba saber sobre cada cuenta desde un punto de vista operativo. Lo que no dejé escrito, porque no se puede escribir, era el resto. No llamé a Diego para decirle que me iba. No llamé a ningún cliente para hacer una transición de la relación personal. No presenté a Sofía a nadie. No le dije a nadie esta persona es buena, confíen en ella. No puse mi nombre al servicio de suavizar una transición que se había diseñado sin contar conmigo. ¿Sabotaje? No. Ni un segundo lo pensé como sabotaje. Sabotaje habría sido borrar archivos, decirle a los clientes que la agencia estaba mal, sembrar dudas. Yo no hice nada de eso. Simplemente no hice lo que no era mi responsabilidad formal hacer.
No añadí el trabajo extra invisible que siempre había añadido. No puse el esfuerzo extra que nunca había sido reconocido ni pedido explícitamente, pero que siempre había dado por sentado. Me fui el último día con mi caja de cosas personales, di las gracias a las personas que me importaban, y salí. Sin ruido. Sin discurso. Sin escena. El punto sin retorno no fue cuando me dijeron que me iban a reemplazar. El punto sin retorno fue cuando creyeron que podían hacerlo sin consecuencias, que los clientes eran de la agencia y no de la relación, que 8 años de confianza construida eran simplemente información transferible en un archivo. Eso no se puede deshacer. Una vez que lo crees, ya está hecho el daño. No me enteré de todo lo que pasó de primera mano. Me lo fue contando con el tiempo una compañera que seguía en la agencia y con quien mantenía el contacto. No voy a usar su nombre aquí porque no me parece necesario y porque lo que ella hizo al contarme fue simplemente ser honesta con alguien a quien apreciaba. La primera semana de Sofía en la agencia fue, según me contaron, bastante normal. Ella llegó con energía, con ganas, con la seguridad que da empezar algo nuevo donde ya tienes a alguien que te quiere ahí. Valeria la presentó al equipo con entusiasmo. Le dieron mi mesa, mis carpetas, mi acceso a los sistemas. La primera reunión grande que Sofía tenía era con Diego. No era una reunión de crisis ni de negociación. Era una reunión de revisión trimestral. Las hacíamos siempre. Diego venía a la agencia, repasábamos los resultados de los últimos meses, mirábamos lo que venía en el siguiente trimestre, ajustábamos si había que ajustar, y si todo iba bien acababa en menos de hora y media y salíamos todos con la sensación de que el mundo funcionaba. Yo llevaba 6 años haciendo esa reunión con Diego. Sofía fue a esa reunión armada con los documentos que yo había dejado. Y empezó a hablar de los resultados del trimestre. Según me contaron, los datos que presentó eran correctos. El problema no estaba en los datos. El problema estaba en el tono. En lo que no sabía. Sofía no sabía que Diego tenía un contexto interno complicado en su empresa. Que su director general llevaba meses presionándole para justificar el gasto en publicidad, y que una parte importante de mi trabajo en los últimos meses había sido ayudarle a construir los argumentos internos para defender la inversión. Que Diego no venía a esa reunión simplemente a revisar métricas. Venía a buscar munición para su propia batalla interna. Sofía presentó los datos bien. Pero no le dio lo que necesitaba. No porque fuera incompetente, sino porque no sabía que eso era parte de lo que necesitaba. Y Diego, que era un hombre de pocas palabras cuando algo no le gustaba, se quedó callado al final de la reunión. Hizo algunas preguntas. Sofía las respondió correctamente desde un punto de vista técnico. Y cuando salió de la agencia, según me contaron, llamó a Marcos esa misma tarde. La llamada fue corta. Diego dijo que quería cancelar el contrato. Que agradecía los años de colaboración pero que sentía que era el momento de explorar otras opciones. Que lo comunicaría por escrito esa semana. Diego representaba el 40% de toda la facturación de mi cartera. En números absolutos, algo más de 350.000 euros anuales. Se fue en la primera semana. Me imagino la cara de Marcos cuando colgó ese teléfono. Me la imagino bien. Lo que siguió fue un periodo que mi compañera describió como 3 semanas de caos discreto. Discreto porque hacia afuera la agencia seguía funcionando. Pero por dentro, las llamadas urgentes se multiplicaron. Marcos intentó llamar a Diego personalmente para recuperar la situación. Diego fue educado pero firme. No dijo que yo me hubiera ido. No puso mi nombre. Simplemente dijo que las circunstancias habían cambiado. Valeria intentó convencer al equipo de que era un buen momento para reposicionar la cartera y atraer clientes más alineados con la nueva dirección estratégica. Mi compañera me dijo que en las reuniones de equipo el ambiente era de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, pero que nadie decía directamente lo que todos sabían. Nadie decía, perdimos a Diego porque lo que teníamos con él no era un contrato. Era una relación de 6 años. Y esa relación se fue con la persona que la construyó. En las semanas siguientes, otros 2 clientes de la cartera comenzaron a pedir reuniones de revisión de la relación. Eso, en el lenguaje de las agencias,
Es la antesala de una cancelación. Uno de ellos renovó, aunque en condiciones menos favorables. El otro se fue. La cartera que yo había gestionado durante 8 años, en el plazo de unos meses, se contrajo de forma significativa. No voy a poner aquí el número exacto porque no lo sé con precisión. Pero según lo que me fueron contando, fue un golpe considerable. Del tipo que cuando lo ves en los números de fin de año te obliga a tomar decisiones. Ahora quiero detenerme un momento aquí, porque sería demasiado fácil contaros esto solo como una historia de justicia automática donde la mala toma una mala decisión y lo paga inmediatamente y yo salgo por la puerta con música de triunfo. La verdad es más complicada. Porque mientras todo eso ocurría, yo también lo estaba pasando difícil. La semana después de irme de la agencia no dormí bien ninguna noche. No por arrepentimiento. Sino porque 8 años de tu vida, aunque terminen mal, son 8 años. Y cuando algo que ha ocupado tanto espacio en tu cotidiano desaparece de golpe, aunque sea por tu propia decisión, hay un vacío raro que no se llena de inmediato. Había días en que abría el correo a las 8 de la mañana por inercia y tardaba unos segundos en recordar que ya no tenía que revisar los mensajes de aquella carpeta. Había momentos en que me llegaba un pensamiento del tipo, tengo que acordarme de hablar con Diego sobre el informe de noviembre y luego me daba cuenta de que ya no era mi problema y que eso era exactamente lo que yo había elegido. Esa sensación de que algo que durante años definió tu identidad profesional ya no es tuyo tiene algo de liberador y también algo de desconcertante. Como cuando después de mucho tiempo llevas una carga muy pesada y de repente ya no la llevas. Al principio no sabes muy bien cómo caminar sin ese peso. También me dolió más de lo que esperaba la forma en que algunas personas del equipo reaccionaron a mi marcha. Personas con las que había trabajado estrechamente, con las que había resuelto problemas difíciles, que en los días finales estaban de alguna forma distantes, como si ya hubiera cruzado una línea invisible y ya no supieran muy bien cómo tratarme. Lo entendí. La gente tiene que seguir en su trabajo. Pero lo entendí y lo sentí al mismo tiempo. Las dos cosas. Y luego estaba la pregunta que me hacía a veces, en los momentos de más honestidad, ¿podría haberlo hecho de otra forma? ¿Debería haber peleado más? ¿Debería haber puesto sobre la mesa todo lo que valía mi trabajo antes de que llegara a ese punto? No lo sé. No lo sabré nunca con certeza. Lo que sí sé es que cuando sientes que tienes que justificar constantemente tu valor para alguien que ya ha decidido que no te valora, la conversación ya no cambia nada. Y esa sensación la llevaba meses teniendo antes de ese martes. Así que hice lo que hice. Me fui bien. Hice mi trabajo hasta el final. Y me llevé conmigo todo lo que era mío, mi conocimiento, mis relaciones, mi forma de trabajar. Eso nadie me lo podía quitar. Empecé en la nueva agencia un lunes de noviembre. El tipo de lunes que en otra época habría llegado cargada de ansiedad por lo desconocido. Llegué cargada de otra cosa. Algo parecido a las ganas. Irene me había asignado un equipo pequeño pero bueno. Gente joven con hambre de aprender y también 2 personas con experiencia que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Desde el primer día hubo algo que en mi agencia anterior se había perdido hace mucho. La sensación de que todos estaban ahí porque querían estar, no porque no hubieran encontrado otra cosa. Las primeras semanas fueron de adaptación. Aprender los procesos, conocer a los clientes, entender la cultura de trabajo. No fue fácil, no voy a deciros que lo fue. Cambiar de empresa después de 8 años en la misma es como aprender a usar un idioma distinto del mismo al que ya hablas. Los conceptos son parecidos pero los matices y los acentos son diferentes. Pero había algo en ese esfuerzo que me resultaba limpio. No estaba peleando contra nada. Solo estaba aprendiendo. A los 3 meses, Irene me había asignado 2 cuentas nuevas de tamaño considerable. A los 6 meses, el director general me había pedido que participara en las reuniones estratégicas de departamento. No porque fuera la más veterana ni porque hubiera hecho nada extraordinario todavía, sino porque habían visto cómo trabajaba y les pareció que valía la pena incluirme en esas conversaciones. Eso, que puede sonar pequeño, para mí fue enorme. Porque en la agencia anterior llevaba años siendo convocada para ejecutar decisiones que otros habían tomado sin mí. Aquí me estaban pidiendo que formara parte de las decisiones. Hubo un momento, unos 6 meses después de haberme ido,
en que mi compañera me llamó para contarme lo que había pasado con los clientes. Me lo contó con esa mezcla de pena y de inevitabilidad que tienen las historias que todo el mundo veía venir menos quienes estaban dentro. Le escuché. No sentí alegría. Que quede claro esto, no sentí alegría. Sentí algo más parecido a la confirmación de algo que ya sabía pero que parte de mí todavía esperaba que no fuera tan literal. Que el valor de mi trabajo no era una cuestión de opinión. Era medible. Tenía un número. Y ese número se notó cuando desapareció. Lo que sí sentí fue algo parecido a la paz de saber que no me había equivocado. Que los años que había dado a esa agencia habían sido reales. Que el trabajo había sido real. Que los clientes que se fueron no se fueron porque yo les dijera que se fueran, sino porque la relación que tenían era conmigo y porque esas relaciones importaban. Sofía, por lo que sé, siguió en la agencia. No tengo ningún rencor hacia ella. Entró en una situación que no había creado ella, con recursos insuficientes para lo que se le pedía. Lo que ocurrió no fue su culpa. Fue la consecuencia de una decisión que tomaron personas que confundieron los archivos con el conocimiento y los contratos con las relaciones. Valeria siguió en la agencia también. No sé cómo terminó esa historia más allá de lo que me contaron. No volví a hablar con ella. Marcos, según me llegó mucho después, tomó algunas decisiones de reestructuración importantes ese año. No sé si relacionadas directamente con todo esto o con otras cosas. Tampoco importa demasiado para mi historia. Lo que me llevo de todo esto, lo que me parece que vale la pena decir en voz alta, es algo sobre lo que he pensado mucho desde entonces. Hay una forma de trabajar que se basa en el miedo. El miedo a que te reemplacen, a que no te necesiten, a que si no demuestras constantemente que eres indispensable alguien va a descubrir que se puede prescindir de ti. Esa forma de trabajar crea personas que se invisibilizan para hacerse imprescindibles, que no delegan porque delegar parece peligroso, que dan más de lo que pueden y luego se sienten traicionadas cuando nadie lo ve. Yo viví parte de eso. No todo, pero parte. Y lo que aprendí cuando me fui es que la indispensabilidad no debería ser tu estrategia de supervivencia. Debería ser simplemente la consecuencia natural de hacer bien tu trabajo en un entorno donde el trabajo bien hecho se valora. Si estás en un entorno donde no se valora, donde tienes que justificarte constantemente, donde la confianza va en una sola dirección, donde las decisiones importantes se toman sin ti aunque afecten directamente a lo que haces, la pregunta no es ¿cómo me hago más imprescindible? La pregunta es ¿qué estoy esperando para irme? No lo digo fácil. Sé que hay hipotecas y contratos y miedos muy concretos que hacen que esa pregunta no tenga una respuesta sencilla. Yo tuve suerte en que cuando llegó el momento tenía a alguien a quien llamar. No todo el mundo lo tiene. Pero si digo esto, el trabajo que haces, el conocimiento que acumulas, las relaciones que construyes, son tuyas. No son de la empresa que te paga por hacerlo. Cuando te vas, te las llevas. Y si tu empresa no lo sabe, lo aprende cuando ya es demasiado tarde. También pienso mucho en lo que significa ser leal a un trabajo. Yo fui leal 8 años. Y hay cosas que haría igual y cosas que haría distintas. Haría igual el trabajo en sí. Haría igual el cuidado de los clientes, el rigor, la atención. Lo que haría diferente es que no esperaría tanto para exigir que mi valor fuera reconocido explícitamente. No de forma arrogante. Pero sí de forma clara. Porque hay una diferencia enorme entre ser humilde y ser invisible. Y durante demasiado tiempo confundí las dos cosas. Hoy, casi 2 años después de aquel martes con el café frío, estoy en un trabajo que me gusta. No todos los días son fáciles. No es perfecto. Pero es un sitio donde cuando hago bien algo, se nota. Y cuando hay un problema, lo discutimos antes de tomar decisiones que afecten a todos. Eso, que en otro momento de mi vida me habría parecido demasiado poco, ahora me parece exactamente suficiente. Diego, el cliente que se fue en la primera semana, me contactó unos meses después a través de LinkedIn. Un mensaje corto. Me decía que había escuchado que había cambiado de agencia y que si alguna vez trabajábamos en el mismo sector de nuevo, le gustaría retomar el contacto. Le respondí con educación. No hubo nada más. No lo busqué ni lo necesité.
Pero ese mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que había construido durante esos 6 años. Y me recordó que cuando haces bien tu trabajo, cuando cuidas de verdad a las personas con las que trabajas, eso no desaparece cuando te vas. Se queda en algún sitio. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Estas historias no son fáciles de contar ni de escuchar, y el hecho de que estés aquí significa que algo de esto te resonó. Si fue así, déjame en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó, o si viviste algo parecido en algún trabajo. Me lo leeré todo. Y si no te has suscrito todavía, hazlo ahora porque cada semana hay una historia nueva y no quiero que te pierdas ninguna. La próxima también tiene una vuelta que no te esperas. Nos vemos la semana que viene.